pero obviamente esta media hora la vamos a compensar robándoles media hora de el final de la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a continuar con el desarrollo de los módulos. Bueno, no, hoy día estamos empezando un nuevo módulo que es el referido a la función notarial. Entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver, un ratito. Aquí está. Tienen acceso a la pantalla, ¿no, colegas? ¿Ven la presentación? Sí, doctora, conforme. Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar viendo el día de hoy la función notarial. Vamos a tratar de hacer una clase práctica para fines de la evaluación que van a tener los postulantes para ingresar a la carrera notarial. A ver, para empezar, ¿qué es la función notarial? ¿Cómo le entendemos a la función notarial? La función notarial es un servicio, el servicio notarial es Doctora, la se perdió potestad. la presentación. ¿No tiene ya? No, A ver, no, doctora. nuevamente. Ya, a ver, un ratito. Entonces, ahora sí, ¿pueden ver? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces, les decía que la función, en cuanto se refiere a la función notarial, que es la actividad que el notario realiza por delegación del Estado, el notario como fedatario del Estado va a prestar un servicio notarial. El servicio notarial no es más que la potestad del Estado de conferir fe pública y al conferir fe pública a un documento se le va a otorgar autenticidad y legalidad a los documentos en los que se consignen hechos, actos y negocios jurídicos o documentos que tengan la naturaleza de extraprotocolares. Entonces, el servicio notarial está facultado para tramitar la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas, también en la vía voluntaria notarial. Ustedes, colegas, bien saben que una relación jurídica es un vínculo, lazo o nexo que une al sujeto activo con el sujeto pasivo. Y el vínculo que los va a unir es la prestación, que puede ser una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que el servicio notarial es una potestad que confiere el Estado para dar fe pública y así otorgar autenticidad y legalidad a un instrumento, a un documento, queremos decir que a través de la intervención del Estado, del notario como fedatario, como el titular de la fe pública por delegación del Estado, el notario va a dar la certeza de que, para empezar, las personas, o va a dar fe de que las personas que comparecen ante el notario son quien dicen ser. El notario da fe de la voluntad de las partes, que estas personas están compareciendo de forma libre y voluntaria, que no está mediando ninguna presión, ningún vicio del consentimiento. El notario hace un juicio de identidad. Al dar un juicio de identidad dice: a quien de identificar doy fe. No sería tanto lo correcto, como yo he visto en algunos documentos notariales, que aplican el término a quien de conocer doy fe. Más bien debería ser a quien de identificar doy fe con la cédula de identidad que me exhibe, ¿ya? También el notario da un juicio de legalidad. ¿Por qué? Porque el juicio de legalidad que dé el notario básicamente implica que el notario va a dar curso a una petición, a una solicitud rogada por parte de los usuarios, siempre y cuando estos tengan la legalidad en cuanto a su petición, la legitimidad en cuanto a sus derechos, y va a considerar el notario que como estas personas tienen un respaldo documental de la petición que realizan, el notario puede dar fe pública a un acto jurídico, a un negocio jurídico o a un contrato. Entonces, el notario de fe pública, al realizar el juicio de identidad, al realizar el juicio de capacidad, como les decía, en el sentido de que el notario tiene que establecer que esas personas tienen la capacidad mental
de hecho y de derecho para realizar un acto, negocio o contrato jurídico y va a dar el juicio de legalidad, el notario está o va a dar autenticidad con su intervención a un documento y ese documento, menester de la intervención del notario, adquiere la calidad de documento público, ¿ya? Y al adquirir la calidad de documento público, colegas, de acuerdo al 1289 del Código Civil, este documento hace plena prueba sobre las declaraciones que contiene, sobre la identidad de las partes y sobre el objeto del contrato, ¿ya? Por ejemplo, si el día de hoy voy yo a la oficina de la doctora Juana de los Palotes, notaria de fe pública del Alto, número 50, y el día de hoy me constituyo yo como deudora y tomo en calidad de préstamo una suma de dinero del acreedor, el acreedor Kevin Costner. Entonces, al día de mañana, ¿será que yo puedo negar ese documento? O de aquí a unos 3 meses, cuando ya se cumpla la fecha del documento, cuando ya la obligación sea líquida y exigible y cuando el acreedor pretenda cobrar la obligación, yo desconocer el cumplimiento de la misma y decir, no, yo nunca he firmado, yo nunca he comparecido en la notaría, has falsificado mi firma, o yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales, yo no sabía lo que hacía, yo no he sido orientada de forma correcta, tal vez lo intenten, pero de hecho no les va a funcionar. Tendrían que interponer una demanda judicial para tratar de invalidar el documento, ¿ya? Pero mientras no exista una demanda judicial, de acuerdo al artículo, más o menos 5 de la ley 483, el documento notarial se presume legal. Obviamente es una presunción juris tanto, es una presunción juris de jure. ¿Por qué? Porque obviamente también existen las vías legales para invalidar un documento, sí se puede. Pero en tanto no existe una sentencia emitida por un juez que determine que ese documento es nulo o anulable, por lo tanto ese documento es válido y surte los efectos legales en relación. Solamente por criterio de la intervención notarial. Por favor, colegas, quien está con el audio encendido, apaguen los audios. A veces por un descuido se conecta el audio, pero apaguen, por favor. Entonces, les decía que el notario, cuando interviene en un documento, inmediatamente ese documento adquiere la calidad de documento público y hace fe sobre la identidad de las partes. Ojo, si por ejemplo eso les preguntarían en el examen, sobre la identidad de las partes, sobre la capacidad de las partes y sobre la legalidad del documento. Por lo tanto, un documento autorizado por un notario y que ha ingresado al tráfico jurídico se presume válido. Y mientras o en tanto que no existe una sentencia ejecutoriada que determine la nulidad o invalide un documento, el documento notarial puede surtir los efectos legales que las partes han deseado o inclusive puede exceder esas expectativas y generar otro tipo de efectos jurídicos, como es el caso de los actos jurídicos. Entonces, ¿cuál será la naturaleza jurídica, por ejemplo? Puede ser también pregunta de examen. ¿Cuál será la naturaleza jurídica de la función notarial? La función notarial, entonces, en su naturaleza jurídica, es entendida como el servicio notarial, que es un servicio público, es un servicio único, es un servicio independiente, continuo, autenticador, extrajudicial y delegado por el Estado conforme la ley 483. La ley 483, colegas, es como define la función notarial. Entonces, si analizamos, colegas, este concepto, primero empezamos señalando que el servicio notarial es un servicio público. ¿Por qué? Porque tiene que ser realizado o prestado u otorgado a el público en general.
nosotros no podemos negar el servicio notarial porque eso inclusive incurriría en una falta leve, no podemos negar el servicio notarial. Obviamente existirán situaciones en las que no es posible otorgar el servicio notarial cuando no se cumpla algún requisito legal o formal en el mismo, ¿ya? Pero si es que no concurre esto, nosotros tenemos la obligación de prestar el servicio porque nuestro servicio es público. No podemos, por ejemplo, reservarnos el derecho de admisión, como se puede hacer en alguna discoteca, en un lugar de eventos públicos, etcétera. Tampoco podemos elegir a los usuarios, ¿ya? Aquí haciendo un paréntesis, siempre tengan presente, colegas, que de acuerdo a la corriente del derecho internacional latino, el notario tiene usuario, no tiene clientes. El notario atiende a usuarios. Entonces, nosotros no podemos escoger al usuario. No podemos negarnos a atender a un usuario porque la señora tal vez es de Pollera, porque las personas vienen del campo, por X o Z situación. Nosotros tenemos la obligación de prestar el servicio a quien así lo requiera. Es un servicio, colegas, único e independiente. Único, ¿por qué, colegas? Porque la fe pública que el Estado delega a cada uno de los notarios, ¿ya? No puede ser delegada a su vez por el notario a terceras personas. Es decir, que el cumplimiento de esta función es indelegable y es única en el sentido de que únicamente el notario de fe pública va a dar fe pública, va a autenticar un documento. Es por eso, colegas, que está totalmente prohibido el que los notarios constituyamos las famosas sucursales, que nosotros mandemos a nuestro asistente al alto, cuando yo soy notaria de La Paz, para que nuestro asistente, por mucha confianza que le tengamos, nuestro hijo, nuestro marido, nuestro amante, etcétera, vaya a abrir una oficina al alto, lleve nuestros formularios, tenga nuestros sellos y empiece a atender al público. Por más que lo haga bien, por más que sea una persona preparada y demás, no es posible porque la única persona que puede ejercer la función pública, la función fedataria es el notario de fe pública. Es un servicio independiente, ¿por qué? Porque nosotros, en teoría, estamos catalogados como profesionales del derecho que ejercemos nuestra labor de forma independiente y privada. Independiente en el sentido de que nosotros, si bien dependemos disciplinariamente y administrativamente de una MAE, que es la Dirección del Notariado Plurinacional, pero tenemos que ejercer nuestra función fuera de algún tipo de influencia, fuera de algún tipo de interés que terceros o instituciones puedan tener respecto al servicio notarial. El servicio notarial es continuo. ¿Qué implica esto, colegas? Que nosotros, por ejemplo, la ley del notariado dice que tenemos que prestar el servicio por lo menos 8 horas. No nos dice solo 8 horas. Nos dice mínimamente 8 horas. ¿Podemos prestar más horas en el servicio notarial? Sí. Yo veo que algunas notarías, por ejemplo, en sábado trabajan de 8 de la mañana y todavía hacen su publicidad en redes sociales y demás. Notaría tantos, atiende sábados de 8 a 5 de la tarde. Domingos, feriados, llamar teléfono privado de la notaria. Ucha, excelente, ¿ya? Yo no comparto eso, pero bueno, cada quien sabe cómo administrar su tiempo y hay notarías que trabajan así. La mayoría son las macronotarías, las notarías que han acaparado todo el sistema financiero, instituciones públicas y privadas, y no contentas con eso, trabajan sábado, trabajan domingo, trabajan feriado, trabajan 8, 9, 10 de la noche, 2 de la mañana van a hospitales a dar testamentos en situaciones totalmente irregulares, etcétera. Pero, ¿a qué me voy, colegas? En que el servicio notarial tiene que ser continuo, por lo menos en esas 8 horas. Pero también podría el notario de fe pública bien prestar el servicio notarial de forma extraordinaria en situaciones que así lo ameriten y en horarios extraordinarios no habituales. Por ejemplo, 2 de la mañana, si nos llama una persona que quiere redactar su testamento porque está por fallecer, nosotros no podríamos negarle el servicio sobre pretexto de la hora.
ya siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus facultades mentales, existe un médico que acredite que esta situación, entonces nosotros podríamos prestar el servicio. El hecho de decir que es un servicio continuo implica que no podríamos, por ejemplo, nosotros, en caso de que haya un paro de, de 5 días continuos, cerrar nuestras oficinas y no atender al usuario. ¿Por qué? Porque existen actos jurídicos, negocios jurídicos, contratos, relaciones jurídicas, hechos jurídicos que necesitan de la intervención notarial para su legalidad. Y el hecho de que las oficinas notariales no puedan prestar su atención al público implicaría también de que este servicio, que es continuo, dejara de tener la esencia o la naturaleza jurídica que lo caracteriza. El servicio notarial es autenticador, como les decía, ¿por qué? Porque el notario de fe pública va a dar fe sobre la autenticidad de el documento notarial. Un documento notarial se presume auténtico, se presume válido y se presume legal. Ya, usted a primera vista, si tiene el documento notarial, no puede tacharlo de falso. Pero mucho peor aún con los documentos digitales que hoy en día se emiten por el Simplu. Estos documentos tienen código QR, código de seguridad y código hash. Entonces, un documento digital ya tiene formas de verificación inmediata sobre la autenticidad, sobre la vigencia del mismo. Simplemente con una aplicación de QR, hacemos con el lector de QR, el código precisamente ese código QR, y nos remiten a un sitio, entramos a un sitio, nos piden algunos pasos para ello, inmediatamente nos sale el documento. O entrando a la aplicación de Notaría Segura, también podemos tener acceso al documento como tal. Por lo tanto, colegas, las bondades de un documento notarial hoy en día, pese a que a los notarios nos cuesta sangre, sudor y lágrimas el bendito sistema Simplu, la verdad es que sí tenemos que reconocer que implica muchos beneficios para la ciudadanía. Perjuicio para el notario, sí, por la forma tan mal organizada que está, o que estaba el Simplu, porque yo creo que ahora ya se está empezando a encaminar, ya, porque nos han, a lo menos a los de La Paz y Eje Troncal, nos han botado a la fosa del lobo, ya, y nos han tomado como conejillo de indias en un sistema que no estaba todavía preparado para la magnitud del servicio notarial que ofrecemos los notarios a nivel nacional. Pero evidentemente sí implica o importa mucha seguridad del documento notarial. ¿Por qué? Porque antes el usuario no tenía la forma de verificar en el momento si un documento notarial era, para empezar, no era falsificado, por ejemplo, si no era, si el documento notarial no había sido, en el caso de los poderes, revocado, si no había sido alterado, etc. Hoy en día, como les digo, entrando a la aplicación Notaría Segura, en menos de 5 minutos tenemos el documento en nuestra pantalla y podemos saber si el documento ha sido revocado, ha sido sustituido, etc. ¿Ya? Esas son las bondades del Simplu. Y otra característica de la función notarial es que esencialmente es extrajudicial. ¿Por qué? Porque, y esa característica sobre todo aplica a los principios de la vía voluntaria notarial, porque como les explicaba, creo que sí, hemos desarrollado la vía voluntaria notarial, no recuerdo, creo que sí, ¿no? Con ustedes, porque estoy dando clases también a otros grupos y un poquito ya me he perdido en el tema, pero si hemos avanzado con ustedes, excelente, ya se ubican bien. Si no, una de las características fundamentales de la vía voluntaria notarial es que no puede existir un proceso judicial pendiente sobre el mismo asunto. Entonces, la vía judicial es excluyente a la vía notarial, no son compatibles. O es vía notarial o es vía judicial, ¿ya? Y también otra característica, aunque acá no se la explique, no se la diga de forma clara, pero implícitamente la función notarial, colegas, siempre va a estar orientada a la seguridad jurídica preventiva, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? Que el notario de fe pública, al prestar sus servicios, es un documento protocolar. Vamos a ver a continuación qué son los documentos protocolares.
y extraprotocolares, al prestar su servicio, colegas, tiene que garantizar en lo posible que este documento va a ser un documento pulcro, un documento legal y un documento que va a contar con legitimidad para ejercer o para surtir los efectos legales pretendidos. Que este es un documento que se adecua y se ajusta a todos los preceptos legales del Código Civil, Código de Comercio, Código de las Familias, etcétera, que no se están vulnerando derechos de terceros, que no se están vulnerando disposiciones legales y por lo tanto que este documento va a evitar que las partes en el futuro puedan ingresar a proceso legal. Ahora, evidentemente, colegas, no todos los documentos podrán asegurar de forma indubitable que las partes no van a ir a un proceso legal. ¿A qué me refiero, colegas? A que, por ejemplo, si un documento de préstamo con garantía hipotecaria está bien elaborado, el deudor ha renunciado a la vía ejecutiva, se ha constituido una primera y única hipoteca sobre el bien inmueble de propiedad del deudor, y se ha dado el título coactivo al documento, pero inclusive el acreedor se ha reservado el hecho de poder interponer el proceso ejecutivo y o coactivo a su criterio o a su libre elección, entonces podremos garantizar que ante el incumplimiento de la obligación, ¿qué va a hacer el acreedor? Tiene que irse a un proceso judicial, sí o sí. Pero a lo que se orienta el tema de la seguridad jurídica preventiva de los documentos notariales va al hecho de que este documento va a poder ser ejecutado en vía judicial, ¿ya? Sin que pueda el deudor, por ejemplo, oponer la invalidez, oponer la ilegalidad, la nulidad, la ilegalidad del documento. Que sea un documento bien elaborado de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes y que ese documento no ha sido objeto de vulneración de alguna, como les decía, normativa legal o no ha lesionado derechos de terceros. Por ejemplo, en una subrogación de deuda consentida por el deudor, que es un contrato formal de acuerdo al 471 del Código Civil, ¿qué es lo que pasa? La ley habla de requisitos fundamentales, dice el recibo y el documento de pago tienen que constituirse en documento público. En el recibo se tiene que dejar expresa constancia que el dinero que entrega el segundo acreedor al deudor está destinado al pago de una primera obligación, ¿ya? Y en el documento de pago se tiene que decir que el deudor está pagando al primer acreedor con dinero dado por el segundo acreedor. Y que si no se cumplen estos requisitos, va a operar la expromisión y no así la subrogación, que son figuras jurídicas distintas. Entonces, si el notario hace bien su trabajo, colegas, en algún momento puede ser que sí se vaya a un proceso, pero la idea es de que no se vaya al proceso por culpa del notario, sino que se va a tener que ir al proceso por incumplimiento del deudor, que eso ya obviamente escapa de la competencia del notario. Pero imagínense que pretendiendo ejecutar un documento de préstamo con garantía hipotecaria, se descubra que el notario no ha tenido el cuidado de que el deudor renuncie a la acción ejecutiva, el documento ya no tiene fuerza coactiva. Se va a tener que ir a un proceso ni siquiera ejecutivo, ordinario, porque ahí no dice ni fu ni fa de qué calidad de título tiene el documento. Lo propio que en un contrato de anticrético, colegas. Es cosa de todos los días que viene la gente con su contrato y no habla sobre qué calidad de documento va a tener este contrato de anticrético. La ley no presume que es un proceso que tiene un título ejecutivo. La calidad de título ejecutivo tiene que ser reconocida por las partes del mismo documento. Si no, se va a tener que ir a un proceso ordinario de cumplimiento de contrato, lo cual le va a generar un montón de perjuicios. Entonces, ahí, debido al incumplimiento del principio de legalidad del notario, se está generando la controversia. Pero como les reitero, si el notario cumple con sus obligaciones, revisa el documento, exige que se cambie. Yo, por ejemplo, vienen a mi oficina con esos tipos de documentos, les doy dos opciones. O se lo corrijo manualmente para que el abogado corrija, entre comillas, pero el abogado no corrige bien.
O me traen en Word, yo modifico los documentos, vuelven con su abogado y el abogado sella. No hay más. ¿Por qué? Por ejemplo, otra ilegalidad, que a un contrato formal se le ponga la cláusula de conversión. Hay autos supremos ya que dicen, no, un contrato formal no puede tener cláusula de conversión. ¿Por qué? Porque un contrato formal tiene que nacer a la vida del derecho válidamente, cumpliendo la forma como requisito de validez para la formación de un contrato. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Minuta y escritura pública. No puede haber documento privado, no puede haber certificación de firmas porque invalidamos el documento. Si el notario no observa esa formalidad, entonces, por culpa del notario, se tiene que ingresar a un proceso legal. Es por eso, colegas, de que la intervención del notario, les reitero, va a estar orientada a garantizar la seguridad jurídica preventiva. Ahora, otro aspecto importante, colegas, que tal vez también sea pregunta del examen, y ojo, ¿no? Entre comillas, cuidado que no faltará alguien, cuidado que vaya a decir, ay, la doctora nos está dando las preguntas del examen. No, ahí jamás, porque nadie tiene acceso a esas preguntas. Yo he intervenido en varios exámenes, no en la DIRNOPLU, ojo, sino en universidades públicas, los exámenes de residencia para el CEDES, etcétera. El sorteo de preguntas, colegas, se hace casi 10 minutos antes del examen. O sea que es casi imposible saber cuáles son las preguntas, ¿no? Entonces, esto simplemente es una referencia a lo más importante de la ley del notariado y de la función notarial. Entonces, colegas, como acápite de la función notarial, a partir del año 2014, la ley ya define o reconoce que el notario es un autor material del documento notarial, que ya no solamente es un simple transcriptor, como así lo contemplaba en la ley de 1858, sino que ya el notario, al ser abogado, al ser un profesional idóneo en derecho y conocer todas las ramas pertinentes del derecho, entre comillas, todólogo, porque así nomás piensa la ley que nosotros somos hasta adivinos, ¿ya? Pero el notario, al ser un profesional del derecho, con la debida preparación, es por eso que las materias que son objeto de examen en la convocatoria son tan amplias. Todo civil, todo comercial, todo familia, todo administrativo, todo constitucional. ¿Por qué? Porque el notario tiene que saber de todo un poco, porque si no sabe, colegas, ¡ay, está perdido! Entonces, el notario, al ser autor material de su documento, ya tiene la potestad, no sé si les he dicho a ustedes, otro grupo, ya tiene la potestad de elaborar sus documentos, de proyectar. Otrora que no había esa posibilidad, antes era imposible que un notario haga la minuta, ¿ya? Y que el notario selle con su sello de notario la minuta para identificar que el autor del documento notarial es el notario, ¿ya? Ahora sí se puede, porque el notario bien puede hacer un contrato de préstamo de dinero, un contrato de transferencia, por ejemplo, en el caso de un contrato de transferencia. Hace la minuta, sella la minuta con su sello lineal y circular. El usuario va a la alcaldía, paga el impuesto, entonces la alcaldía le pide firma de abogado, sí, está firmando mi abogada notaria, la doctora Magda Cordero, o el doctor Kevin Costner, excelente. Vuelve el usuario y el notario va a protocolizar el documento, transcribiendo la minuta y el respectivo pago de impuesto a la transferencia. Entonces, es así, colegas, como ahora el notario ya tiene más posibilidades de realizar un trabajo adecuado. Pero obviamente también, colegas, el tema de tener la autoría material del documento notarial es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque eso también implica que el notario es responsable por autorizar las minutas o documentos que se ha protocolizado. Y que una causal de exención de responsabilidad no puede ser el hecho de que diga el notario, ah, no, es que yo no sé. A mí me ha traído su minuta Chayán,
Ya Chayán sabrá si la ha hecho bien o mal, lo único que yo hago es transcribir. Esa era pues la justificación de años atrás, ahora no es uso justificación. ¿Por qué? Porque el notario, ser autor material del documento, no solamente es autor porque el notario va a elaborar, va a intervenir y va a redactar el documento, sino porque el notario, si fuese el caso de que una minuta ha sido elaborada por un abogado, el notario ha recibido con sus manitos la minuta, debe leer la minuta y si hay errores, omisiones o contravenciones legales, corregir y decir, vaya y corrige. Ahora, inclusive, pero ahí yo no estoy de acuerdo, ¿no? La ley del notario dice, ahora, si hay errores, podemos transcribir la minuta y como en una especie de acápite, antes de la conclusión, colocar todas las observaciones que nosotros hacemos, pero eso obviamente se prestaría malas interpretaciones al momento de la ejecución del contrato o del documento en vía judicial. Ya, entonces, si el documento está mal hecho, pues hay que rechazarlo. Duele, sí, hay colegas, Dios mío, que no pierden ni 10 centavos y parece que andan en una competencia de ver quién tiene más movimiento en la notaría, quién hace más poderes, más escrituras, más certificaciones de firmas, y eso creo que no es la idea de un servicio notarial. Yo así humildemente les digo, y duele evidentemente, duele rechazar trabajo porque es dinero que se te va del bolsillo. Pues si está mal, colegas, está mal. Yo les corrijo, se los anoto, eso está mal, 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 mal. La gente inteligente sabe que finalmente la orientación que hace el notario es por su bien, ¿ya? Entonces, los que, tienen confianza en el notario, y yo, con la bendición de Dios, tengo usuarios que tienen fe ciega en mí, porque obviamente saben que, más allá de que yo conozca o no del tema, eso sí, colegas, yo me precio de ser una persona muy correcta, errores tengo, como todo ser humano, pero algo malo que haya hecho de forma intencional, caramba, jamás de los jamases en la función notarial, nunca, nunca, nunca. Entonces, la gente que es inteligente toma la observación, va donde el notario, donde el abogado y las redes. A mí me pasó una vez que le he hecho observaciones en una escritura de anticrético, caramba, 5 veces y seguía los errores. Ya, hasta que el doctor viene y me dice así, avergonzado, doctora, por favor, no entiendo. Explíqueme, le he explicado y veía su cara de desesperación del doctor y yo, por eso a partir de eso yo he tomado ya la iniciativa de decirle que me mande por Word, porque tampoco es la idea hacer quedar mal a los notarios, a los abogados, eso también es feo, ¿no? Entonces le digo, mándeme Word a mi WhatsApp, no en Flash, porque bendito virus arruina las computadoras, mándeme en Word a mi WhatsApp o a mi correo electrónico, en 5 minutos yo hago las correcciones, le reenvío, imprime y sello, ¿no? Entonces, así tampoco estamos, como les digo, haciendo quedar mal al colega. Ahora, hay gente que va donde el abogado y el abogado es terco. Y el abogado dice, no, eso es mentira. Y vuelve la gente y dice, no, doctorita, dice que usted está equivocando. Pues yo agarro mi código civil y le digo, eso dice pues, el código civil, mamita. Yo no lo digo porque soy yo la dueña de la verdad, lo dice el código. Pues el abogado, y hay abogados tercos que no quieren, entonces la gente a veces que opta, dice, sabe doctorita, prefiero perder lo que le pago al abogado, usted hágamelo todo. Ah, excelente, yo hago todo. O sea, ahí sí, pues realmente yo soy autora de mi documento y soy responsable. Pero lastimosamente, colegas, la ley nos hace responsables de todo y de nada. Entonces, no hay un eximiente de responsabilidad en el hecho de decir, yo no he hecho, yo no sabía, yo no he leído, ha hecho pues el licenciado del Senalcamp, ha hecho el documento, yo lo único que he hecho es transcribir. Es más, otros saben qué dicen, colegas, no, doctor, yo ni siquiera he visto el documento, doctor, yo tanto trabajo tengo, tanto movimiento tengo, trabajo con X entidad, con los bancos y demás, mis asistentes, doctor, revisan y ellos transcriben, pues, doctor, o sea, imagínense a tal punto, ¿no? Eso, además que te estarías metiendo en un proceso disciplinario por falta gravísima al decir eso. Entonces, colegas, eso implica la autoría material, en caso de que eso pueda también llegar a ser alguna pregunta. Es decir, de que la autoría material tiene 2 ámbitos, 2 aristas. Uno, que permite al notario elaborar todos los documentos desde un inicio, vale decir, también elaborar minutas. Pero, por otro lado, la autoría material implica que el notario es responsable de todos los documentos y que no puede eximir su responsabilidad
sobre pretexto de que la minuta ha sido elaborada por otro abogado. Porque el hecho, a partir del momento en que el notario recibe la minuta, la lee, no la observa y la transcribe y la protocoliza, se constituye en autor material del documento porque él está, se supone que en teoría, él transcribe el notario transcribe, primero el notario lee, primero. Se supone que ahí debería advertir las irregularidades. ¿Por qué? Porque hay el principio de inmediación, es uno de los principios de la ley del notariado. Contacto directo, notario, usuario. El usuario no puede estar hablando con la secretaria no puede estar asesorándole, ni mucho menos la secretaria decir si va o no va un documento. ¿Quién tiene la última palabra? Es el notario. En mi oficina, por ejemplo, antes tenía 2 asistentes, ahora tengo una. Y porque ya prescindí de una porque ya se me quería subir a la cabeza. O sea, ya quería decidir qué se hacía y qué se hacía, y eso en mi oficina no va. Yo decido, y si me equivoco, y también me equivoco muchas veces, yo me las aguanto, como dicen vulgarmente, me las chupo y a llorar al río. Pero yo soy responsable de mis errores, no puedo ser responsable de actos de terceras personas. Entonces, en eso consiste la autoría material del documento notarial. Ahora, ¿qué son los documentos notariales, colegas? Los documentos notariales son los documentos que el notario elabora, redacta y autoriza. Son documentos notariales aquellos en los que el notario interviene. Y básicamente, de acuerdo a la ley del notariado, existen 2 tipos de documentos notariales ahora en Bolivia, siguiendo de alguna manera la corriente del notariado latino al cual Bolivia pertenece, que son los documentos protocolares y los documentos extraprotocolares, ¿ya? Vamos a ver todo eso a continuación, cuáles son documentos protocolares y cuáles son documentos extraprotocolares. Entonces, en el documento notarial, colegas, este básicamente es un instrumento público que va a registrar un negocio jurídico, un hecho jurídico, puede registrar un contrato, un negocio jurídico que tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, o también va a tener la finalidad de legalizar situaciones jurídicas. Por ejemplo, hay documentos extraprotocolares, ¿ya? Que por principio de ley, un documento extraprotocolar no podría protocolizar por ejemplo, negocio jurídico, porque los negocios jurídicos se dan forma a través de un documento protocolar, sea mediante certificación de firma, siempre y cuando la ley no prohíba ello, o sea mediante escritura pública. ¿Podríamos protocolizar una minuta de transferencia mediante un documento extraprotocolar? No podemos. Alguna vez alguien bien vivo, ¿no? Me dice, doctorita, tengo este documentito de una minuta de transferencia que nunca hemos hecho reconocimiento de firmas. Le digo, pero mamita, bueno, lo que ahora se conoce como la certificación de firmas, pero mamita, tiene que venir el vendedor y tiene que firmar la certificación de firmas. No aparece, pero doctorita, mi abogado me ha dicho de que podemos hacer una copia legalizada del documento. ¿Podemos? No podemos. Porque cuando hacemos una copia legalizada de un documento, damos fe que hemos tenido en nuestra presencia el original. Y va la pregunta, ¿acaso a nosotros nos consta que ese documento es original? Al transcribir y decir firmado fulano de tal, nosotros podremos tener la certeza de que ese fulano ha firmado el documento. ¿Por qué? Porque se trata de un negocio jurídico. Otra cosa es hacer copia legalizada de libros de actas de asambleas extraordinarias que no son negocios jurídicos propiamente. Eso sí podemos hacer copia legalizada, pero de un contrato, de un negocio jurídico, no podemos, ¿ya? Entonces, en el documento notarial, como les decía, lo que el notario va a registrar es un negocio jurídico, un acto jurídico o un hecho jurídico. ¿Cómo podríamos registrar un hecho jurídico en un documento notarial? Básicamente sería a través de un documento extraprotocolar. ¿Cuál sería, por ejemplo? A través de un acta de verificación o de notoriedad, donde el notario
va a dar fe de todo lo que observa, de todo lo que oye y todo lo que percibe por sus sentidos, ¿ya? Y va a registrar todo lo que está observando en el acta. Por eso dice de notoriedad, porque el notario dirá, es notorio que, es notorio que, es notorio que, ¿ya? Entonces, ahí el notario que está haciendo va a dar fe sobre situaciones jurídicas que los usuarios con derecho legal pretenden, ¿ya? Por ejemplo, en un documento extraprotocolar, en un acta de verificación, viene el usuario, nos muestra todos sus documentos, tiene todo, información rápida de hace 10 minutos atrás, donde dice que el inmueble está lodial, que es de él, no hay más esposa, no hay mamá, no hay papá, no hay perro que le ladre al propietario. ¿Él tiene derecho a pedir algún servicio notarial? Sí, pero hay que ver qué tipo de servicio notarial. No sé, doctorita, he alquilado el inmueble a una señora, ya me pagaba muy bien, pero esa señora de la noche a la mañana, hace 3 meses, ha cerrado el inmueble, me debe cánones de arrendamiento de hace otros 8 meses atrás. Miren, el perjuicio total, yo vivo de los alquileres, que es el término correcto, es canon de arrendamiento, vivo de esto, estoy desesperada. Entonces, doctorita, yo soy dueña de casa, yo tengo las llaves de todo, quiero que usted ingrese a los ambientes que esta señora ocupaba y realice un inventario. ¿Podemos? No, señor, no podemos, ¿ya? Algún doctor me decía, ay, pero doctora, ¿cómo va a decir usted eso? Si él es propietario, tiene derecho legal, él está en posesión del inmueble, puede. Y usted lo único que va a hacer es dar fe de si hay o no hay cosas ahí. No, señor, porque él puede estar en posesión de todo el inmueble, menos de los ambientes que dado en arrendamiento. Y para el ingreso de un ambiente del cual el propietario no está en posesión, se requiere requerimiento fiscal o autorización judicial que autorice al propietario a ingresar con un notario a objeto de levantar inventario. ¿Por qué? Porque imagínense, colegas, si ingresamos al inmueble, ya, no hay nada, sacamos foto. Al día siguiente, esta arrendataria, Zapa, ¿qué hace? Va a la DIRNOPLU, denuncia indicando de que, para empezar, allanamiento. Obviamente no la DIRNOPLU, lo tendré que hacer en la FELCC. Allanamiento contra el propietario, el notario. Después puede ser hurto. ¿Por qué? Porque ella va a decir, hay una cajita mágica con $100,000 y aretes de perlas, oros y diamantes, y eso se ha desaparecido. ¿Responsable quién? Notario de fe pública. Ahí que no ha observado el notario principio de legalidad. Entonces, es en esa situación. Ahora, vamos al revés, o en la forma correcta, digamos. Viene el usuario, nos muestra el requerimiento fiscal y nos dicen de que el fiscal autoriza para que un notario de fe pública proceda a ingresar al inmueble y levantar inventario. ¿Podemos? Sí, podemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos? No estamos haciendo un negocio jurídico, no estamos haciendo un acto jurídico como tal. Lo que estamos haciendo es dar fe de una situación jurídica que el usuario requiere a efectos del ejercicio pronto e inmediato de sus derechos, en este caso del derecho propietario que le asiste, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, colegas, sí podemos prestar el servicio. Ve cómo es de interesante el tema del servicio notarial y los documentos notariales, que no solamente, muchos dicen, lo único que hace el documento notarial es crear, modificar, extinguir negocios jurídicos, actos jurídicos, contratos, no, también hechos jurídicos. Va a reconocer, por ejemplo, situaciones jurídicas, etcétera, que las partes así pretendan. Entonces, ahora, otra pregunta puede ser también de examen. ¿Cuándo se autoriza una escritura pública? ¿O quién autoriza una escritura pública? ¿Quién autoriza? ¿El usuario o el notario? La única persona que autoriza la escritura pública es el notario de fe pública. A momento de, ¿ya? Ni siquiera firmar digitalmente el documento, porque puede ser que el documento esté firmado digitalmente, pero no autorizado. ¿Cómo se autoriza el documento? Cuando el testimonio que va a ser entregado al usuario tiene sello y signo notarial del notario y sus rúbricas. Y el notario entrega a las partes para que el documento ingrese al tráfico jurídico.
es ahí cuando se autoriza el documento, ¿ya? Los usuarios no autorizan, pero muchos dicen, pero doctora, al momento de apersonarse los usuarios donde el notario, ¿acaso no están autorizando para que, por ejemplo, se protocolice? Fundamentalmente lo que hace el usuario es manifestar un consentimiento informado al notario y expresar su deseo de la prestación de un servicio notarial. Pero el único que autoriza un documento notarial es el notario de fe pública. Les decía que básicamente, siguiendo la corriente del notariado del latino, en Bolivia existen dos tipos. Ojo, cuidado que sea pregunta de examen. ¿Cuántos documentos notariales existen en Bolivia? Otros le ponen 8, 9, 10. No. Documentos notariales solamente hay dos. Documento protocolar, documento extraprotocolar. No hay más. ¿Cuáles serán los documentos protocolares? Ah, otra cosa. Los documentos protocolares son las escrituras públicas, las matrices de los actos, hechos y negocios jurídicos que se compilan y se archivan en un protocolo. Otra pregunta puede ser, ¿es lo mismo matriz y protocolo? No, no es lo mismo. Porque matriz, colegas, es el documento individual, es el formulario notarial individual al que se adjuntan la minuta, en el caso, por ejemplo, de una escritura pública, el pago de impuestos, las fotocopias de carnet de los usuarios, folio real, si es inmueble, RUAT, si es vehículo, etc. Esa es la matriz, el documento individual, ¿ya? Que se archiva de forma cronológica, que se va formando de forma cronológica, ¿ya? Y se compila en un protocolo de 200 hojas. ¿Qué es el protocolo? Es la compilación ordinaria de matrices. El protocolo, en resumen, ¿qué es? Son los libros que tenemos los notarios. Ese es el protocolo. Es la compilación. Alcanzamos 200 hojas, como les digo, la Biblia es criolla, ¿no? Hay notarios que dicen, no dice 200, ¿cómo dicen? 200 fojas, pero eso lo contempla como 200 matrices. Y matriz solamente es el formulario notarial, no es los anexos. Entonces, mucha tiene sus escrituras así, no. A mí me gusta también, inclusive por estética, mis documentos, yo folio mis protocolos. Mis protocolos están foliados. Evidentemente, no todos tendrán 200 hojas, no, porque no podemos partir una matriz. Algunos tendrán 198, otros 206, 5, etcétera, pero todos son más o menos de 200 fojas. Ya, algunos dicen, ay, pero qué complicada, y por tu culpa algunos nos molestan, porque después los que hacen las inspecciones quieren que todos foliemos todos, pero bueno, se supone que todos tenemos que cumplir la ley, ¿no? Ahora, si tú encuentras tu biblioteca criolla y quieres interpretar que son 200 matrices sin anexos, a ver, explica eso a las personas que hacen inspección. Y además, ¿qué? ¿Cómo cuentas las 200? Dicen, bien fácil, 200, del 1 al 200. No, totalmente mal. También todo tiene su razón de ser. ¿Por qué, colegas? Porque hay libros, yo veía de una colega, Dios mío, es una cosa así, parece la enciclopedia Omeva, ¿ya? 2 enciclopedias Omevas en una. No se puede ya ni abrir, pues, el documento. ¿Cómo vas a abrir el documento para transcribir un segundo traslado? O lo vas a hacer telepáticamente poniendo tu manito en el libro y decir, a ver, libro, hábleme y dime qué contienen, qué palabras contienen. No. ¿Cómo vas a sacar fotocopia, por ejemplo, de la minuta cuando te pidan fotocopia legalizada o de la pago de impuestos? Imposible. También por eso se pide que sean 200 hojas, ¿ya? Entonces, les decía, una cosa es matriz y otra cosa es protocolo. Hemos dicho que dentro de los documentos protocolares, estos se caracterizan por ser escrituras originales o matrices, porque en un documento protocolar siempre va a haber matriz, ¿ya? Y la matriz es el documento auténtico y único, ojo. De acuerdo a la ley del notariado, colegas, la matriz, no pueden haber dos matrices de la misma escritura pública. Por eso es que las matrices están foliadas, están numeradas de forma cronológica, 1, 2, 3, 4, 5.
Si tú tienes 2 matrices 1, si tú tienes 3 matrices 3, algunos bien bonito le solucionan 1A, 1B, 1C. Algún notario tenía 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, hasta el X creo que tenía. No, eso es una falta. ¿Por qué? Porque estarían duplicando una matriz. La matriz es única. La matriz 1 de la doctora Magda Cordero, escritura 1-2022, es única. No pueden haber dos matrices. No podemos hacer firmar 2 veces una matriz. La matriz es única, al igual que todos los anexos que acompañan o justifican esta matriz. ¿Ya? También importante para el tema del examen. Entonces, les decía que dentro de los documentos protocolares están la escritura pública, que dicen que la escritura propiamente dicho perfecta es la reina de las escrituras, como vamos a ver a continuación. Están dentro de la escritura pública, están los testamentos, ¿ya? Pero en el Simplú ahora hay una cápita especial para los testamentos, pero por naturaleza jurídica el testamento forma parte de la escritura pública. Las actas protocolares, que forman parte también del archivo de escrituras públicas, están los protestos, que se consideran como documento protocolar, están los poderes generales y están las certificaciones de firmas. A ver, la escritura pública. Pasamos a analizar la escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? Hay escrituras, o dentro de las escrituras públicas existen varios tipos de escrituras públicas, ¿ya? Básicamente están las actas de protocolización y las escrituras propiamente dichas o perfectas. Las escrituras públicas propiamente dichas o perfectas son aquellas que generan derechos y obligaciones, son aquellas que modifican o extinguen relaciones jurídicas, son aquellas, ojo, firmadas por todas las partes intervinientes. Esa es la diferencia entre una escritura pública, propiamente dicho perfecta, y un acta de protocolización, que no es acta de notoriedad, ojo, es acta de protocolización, ¿ya? Y esas escrituras públicas, ¿qué es lo que van a contener? Van a contener negocios jurídicos y o contratos. Entonces, cuando estamos hablando de una escritura pública propiamente dicha o perfecta, el ejemplo son los contratos formales. ¿Ya? Un contrato formal, a ver, ¿cuáles son los contratos formales de acuerdo al 471? Ay, perdón. Ay, mi cabeza, Dios. Al 471 del Código Civil es el contrato de anticrético, la hipoteca voluntaria, la donación, la subrogación consentida por el deudor, ¿ya? Entre otros. Por ejemplo, la transacción es un contrato formal también, ¿ya? Entonces, esos contratos formales se tienen que protocolizar a través de escrituras públicas propiamente dichas o perfectas. ¿Por qué? Porque para empezar, en un contrato formal se va a generar derechos y obligaciones, ¿ya? Para los suscribientes. Por lo tanto, esta matriz tiene que estar firmada por todas las personas que han suscrito la minuta, ¿ya? Ya que estas escrituras públicas van a contener negocios jurídicos y contratos. Ahora, dentro de las escrituras públicas les decía que están las actas de protocolización o las actas protocolares. A ver, ¿qué son las actas de protocolización? Las actas de protocolización implican o comprenden una elevación a protocolo de documentos públicos o privados que se incorporan al protocolo notarial bajo el principio de rogación y matricidad con la finalidad de evitar su extravío, demostrar su existencia y obtener copias futuras. A ver, un ejemplo claro de un acta de protocolización va a ser la protocolización de un testimonio judicial. En este caso, el testimonio judicial en sí, así solito como tal, es un documento público de acuerdo al artículo 1289 del Código Civil, ¿ya? Va la pregunta, entonces, ¿para qué lo vamos a protocolizar? Fácil. ¿Por qué? Porque derechos reales, por ejemplo, una usucapión, te pide que, a lo menos en La Paz, en el interior yo sé que no es así, que el usuario ingresa el testimonio judicial más los pagos de impuestos, pare de contar, pare de sufrir, pero en La Paz no es así. En La Paz te piden que protocolices
tu testimonio judicial con los pagos de impuesto, ¿ya? Entonces, al incorporar la matriz notarial el testimonio judicial, mejor dicho, al protocolo notarial, no lo hacemos con la finalidad de darle la calidad de documento público al testimonio judicial, porque les decía que el testimonio judicial como tal ya es un documento público. Lo hacemos con la finalidad de ¿qué? De cumplir las exigencias de la Oficina Registral de Derechos Reales. Lo hacemos ahora, en el caso, por ejemplo, de un poder otorgado en el extranjero. Eso también puede ser pregunta de examen. En el extranjero, colegas, ya sean nacionales o ciudadanos extranjeros, hay dos opciones de otorgar un poder. Escuchen bien, ¿ya? Haciendo así un paréntesis a esto. Opción A, que es la más fácil, siempre y cuando el país donde estás pertenezca al Convenio de La Haya. Como Bolivia ya pertenece al Convenio de La Haya desde el 2017, se nos ha facilitado mucho la vida. Entonces, Juanito de los Palotes vive en España, ¿ya? Y el municipio donde él vive es recontra lejos al consulado de Bolivia. Entonces, no puede ir a dar el poder al consulado de Bolivia. ¿Qué hace? Va a un notario público español, hace el poder, se apostilla el poder y lo envía a Bolivia. Este poder apostillado tiene que ser protocolizado ante notaría. ¿Por qué? No para darle la calidad de documento público, porque el documento apostillado es un documento público. Es un documento que tiene todas las medidas de seguridad que garantizan precisamente a través del código de apostilla, que tú entras a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde se ha apostillado el documento y tú ves ahí el documento. Es una maravilla total y absoluta. Y lo único que haces aquí en Bolivia es protocolizar, ¿ya? ¿Pero por qué? No para darle la calidad de documento público, porque ya tiene calidad de documento público un poder apostillado, sino que bajo el principio de matricidad, toda vez que ese documento es único en su especie, no hay manera de que en Bolivia la Embajada de España te pueda dar un duplicado, te pueda hacer algo, no hay manera, a no ser que nuevamente se haga el poder desde España, que te sale carísimo, ¿ya? Entonces, con la finalidad de evitar su extravío, se protocoliza. Y con la finalidad de obtener fotocopias legalizadas bajo el principio de matricidad. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con un estudio jurídico desde que yo he empezado, ¿ya? Era al principio un estudio jurídico chiquito, que siempre se ha dedicado al tema de marcas y patentes, ¿ya? Chiquito en qué sentido, en que he empezado como todos desde abajo. Pero ahora, colegas, maneja las más grandes marcas a nivel mundial, ¿ya? Es increíble las marcas que maneja y yo por eso es que sé mucho del tema de documentos apostillados, porque yo protocolizo a la semana, deben ser 5 o 6 documentos bajita la mano que protocolizo, si no es que más. Entonces ya me sé yo, Dios mío, de memoria, cómo es un documento de Perú, cómo es de Chile, cómo es de México, cómo es, por ejemplo, el documento chileno es súper fácil, el documento peruano es texto y apostilla, texto, apostilla. En cambio, el documento uruguayo, paraguayo, argentino, ay caramba, Dios mío, le hacen el testamento de 4 hojas más, porque hacen la legalización de la firma del notario y hacen las actas y demás. Entonces, ese documento como tal, como es único, colegas, entonces, por ejemplo, estos poderes para marcas y patentes que se registran en el CENAPI, el CENAPI te pide 500,000 fotocopias legalizadas. Como este documento es único, nadie te puede dar fotocopia legalizada, a no ser que lo hagas protocolizar a través de un acta de protocolización. Ay, mi corazón, ante un notario de fe pública y el notario te dé o segundos traslados o copias fotostáticas legalizadas. Entonces, ¿cuál será la diferencia o cómo tú te das cuenta que es una escritura pública propiamente dicho perfecta o es un acta de protocolización? Para empezar por el encabezado o la suma es la parte del documento notarial, como dice la ley del notariado, la suma. Cuerpo, conclusión, la suma.
una escritura pública propiamente dicho perfecta. Escritura pública de contrato de anticrético suscrita por Magda Cordero Lobatón como propietaria y Chayán como anticresista. Escritura pública, ya es una escritura pública propiamente dicho perfecta. Ahora, si tú lees protocolización de un poder del exterior que suscribe el señor Juan Pérez Pinto como representante legal de la marca Nivea S.A., ¿ya? Por ejemplo, en ese estudio jurídico no, trabaja con Vela. Yo juraba que Vela era de Bolivia. No, señor, Vela es de Luxemburgo, de una empresa de Luxemburgo que tiene miles de marcas relacionadas con Vela. ¿Ya? Entonces era en calidad de representante legal de Vela Corporation S.A., con domicilio en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, número tantos, a favor de los señores Juan, Pedro y José, residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, que se realiza conforme al convenio de la Haya con código de apostilla, número tantos. Bueno, más o menos, yo así hago mis protocolizaciones. Entonces, cuando tú ya lees en la suma notarial protocolización, ya es acta de protocolización, no es una escritura pública propiamente dicho perfecta, pero estas actas de protocolización forman parte de las escrituras públicas, ¿ya? Entonces, también algo importante, colegas, que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el artículo 70 del Decreto Supremo 2189, que dice que la protocolización no puede surtir los mismos efectos que una escritura pública como tal. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar el principio de forma, dice. Y que los actos protocolares por disposición, o que las actas protocolares, mejor dicho, por disposición legal, no incluyen negocios jurídicos, porque los negocios jurídicos que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas se tendrán que realizar mediante escritura pública, ¿ya? Eso dice la ley, ¿ya? Pero la realidad también, colegas, un cachito, colegas. Pero la realidad, colegas, es de que hay algunas escrituras públicas que no pueden perfeccionarse en el mismo instante. ¿Por qué? Porque se requieren de la participación de otro tipo de instituciones para dar legalidad, por ejemplo, a la minuta, ¿ya? A ver, vienen a mi oficina, yo hago tema de compra-venta de vehículos y como yo elaboro mis minutas, entonces ya tengo una gama de usuarios que ya como control remoto vienen a mi oficina y algo que a mí me caracteriza es hacer rápido las cosas. No me gusta a mí demorar porque además que se me entrepapelan los documentos. Es un gran defecto que yo tengo, es entrepapelar documentos. Caramba, que es mi gran defecto. Ahí me gusta, me dejan, les digo, espere, inmediatamente hago una minuta. Ahora tampoco, porque no es ciencia, es súper fácil, tenemos ya un modelo, es cambiar datos nada más básicamente. Entonces le digo, espere 10 minutos, espera, se hace la minuta y se hace una certificación de firmas, ¿ya? Suscribe el propietario, suscribe el comprador. Ahora, por muy ágil que sea el comprador, puede ir a pagar el impuesto a la transferencia rápido, sí, pero a más de pagar el impuesto, ustedes saben que tránsito tiene que visar la minuta. ¿Por qué? En teoría, el vehículo tendría que ir a DIPROVE. En DIPROVE se tendría que hacer el cálculo numérico del chasis para determinar si el chasis ha sido remarcado y existe reporte de robo del vehículo a nivel nacional e internacional, ¿ya? Y si es que todo está bien, te ponen ese visado. Eso, si lo haces así como cualquier cristiano de a pie, de forma legal, te demorará 4 días, ¿ya? Y en 4 días difícilmente va a volver el propietario, porque inclusive hay propietarios que están de paso. O hay gente que compra el vehículo en La Paz y se va a Cochabamba a hacer cambio de radicatorio en Cochabamba y ahí va a protocolizar el documento. Y ni modo que el propietario solamente viaje a Cochabamba para protocolizar. Y hay propietarios que no desean hacer poderes, porque el poder es una delegación de facultades, nada más.
un poder no puede acreditar la venta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estila hacer una certificación de firmas de esa minuta. Y una vez que el comprador haya pagado el impuesto, protocolizar la minuta con la certificación de firmas. Alguien dirá, pero doctora, ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque puede venir el vendedor y decir, yo nunca he autorizado que se protocolice. Nunca he perfeccionado esto. ¿Por qué? Porque faltaba una cosa, faltaba otra cosa, etcétera. Hay que poner candados a todo. Pero también ahí está la inteligencia. Yo, ¿qué le pongo en mis minutas? Y les comparto eso en una cláusula especial. Asimismo, el vendedor autoriza a la compradora a protocolizar la presente minuta con la certificación de firmas, mediante la cual reconoce el contenido del documento y la validez de la misma. ¿Por qué? Porque muchos dicen, colegas, que las certificaciones de firmas solamente se valida la firma del usuario, más no el contenido de una minuta, ni mucho menos su legalidad. Para evitar eso, esas palabritas claves y sagradas, y con eso ya el propio vendedor te está autorizando a que protocolices. Claro que es un arma de doble filo, sí, evidentemente, porque el día de mañana si se les ocurre ponerte una denuncia, ¡ay caramba! Bien complicado salir de la misma. ¿Por qué? Porque el artículo 70 es bien claro y dice que las actas protocolares no pueden incluir negocios jurídicos y el contrato de compra-venta es un negocio jurídico. Entonces, ahí estamos en peligro. Pero también es necesario enfocar esto por el bien mayor. ¿Por qué? Porque si no, nosotros damos una solución a situaciones que o que se encuentran fuera de nuestras manos en el tema de tiempos y requisitos, instituciones públicas o privadas, también estaríamos dando pie a que los compradores jamás puedan regularizar su derecho propietario y se dé el tema de la informalidad en la venta de vehículos, ¿ya? Pero, colegas, con pinzas el tema de las actas de protocolización. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la escritura pública ya está perfeccionada? Entonces, cuando está perfeccionada la escritura pública, es decir, que se perfecciona el momento en que las partes, tiene un proceso de perfeccionamiento, ya las partes leen el documento, ratifican la validez y el contenido de su documento a través de un consentimiento informado mediante la suscripción del documento notarial, suscribiendo su firma y su huella digital, ¿ya? El notario autoriza el documento y en consecuencia ese documento, al momento de ingresar al tráfico jurídico, se encuentra revestido de fuerza probatoria, porque hemos dicho, va a probar la identidad de las partes, va a probar que las partes estaban en uso de sus facultades mentales, que ha habido un consentimiento libre y sin vicios del consentimiento, y va a probar el objeto del contrato, ¿ya? Es por eso que un documento notarial perfeccionado goza de una doble presunción, si les preguntan en el examen, la presunción de legalidad y la presunción de exactitud de su contenido. El momento que ustedes tienen un testimonio, ¿ya? La ley establece que ese testimonio es una reproducción fiel del original. ¿Cuál es el original? Es la matriz, que es única. Pero de esa matriz se pueden reproducir segundos testimonios. La matriz es el documento original que va a dar nacimiento a los segundos testimonios. Y estos segundos testimonios se presume por ley que son exactos con referencia a la matriz notarial. Y además que existe, como les decía también, la presunción de legalidad. Es decir, que estos documentos, al ser elaborados por el notario, se presume que cumplen todos los requisitos y formalidades de las disposiciones legales vigentes. Entonces, si decimos que un documento notarial está revestido de fuerza probatoria, implicamos que, como les había indicado, el documento es ya un documento público por intervención del notario, es un documento auténtico porque se ha extendido con las solemnidades legales
porque ha habido principio de rogación, principio de inmediación, ha habido el cumplimiento del principio de legalidad, ha habido la identificación de los juicios de identidad, legalidad y capacidad por parte del notario, y por lo tanto el notario autorizado para dar fe pública de estos documentos, al insertarlo en un protocolo, ¿ya?, que genera, aunque aquí miren, también la definición no es tal vez tan exacta, ¿ya?, porque estos documentos, sí, evidentemente las matrices forman parte de un protocolo, pero el protocolo no da lugar a una escritura pública. La escritura pública se origina de la matriz que forma parte del protocolo, pero hemos dicho que el protocolo es la compilación de matrices. Por lo tanto, la escritura pública es una reproducción no del protocolo, sino de la matriz, ¿ya? Entonces, es así que podemos ya tener la convicción de que la intervención del notario, colegas, va a revestir de fuerza probatoria al documento notarial. Así venga la señora mañana y diga, no, doctora, usted me ha engañado, me ha sonsacado. Yo no quería, no. El documento público se presume eficaz, se presume válido, a no ser que exista sentencia judicial. Pero mientras no haya sentencia judicial, nadie puede poner en duda lo que dice el documento. ¿Por qué? Porque el notario, como dador de fe pública, ha dado fe sobre la identidad de las partes, la capacidad de las mismas y la legalidad del documento notarial. Entonces, colegas, en un documento notarial, ya, más sobre todo en los documentos protocolares, el notario de fe pública realiza las tareas de configuración, legalización, legitimación, realiza el control de legalidad y el estudio de títulos con la finalidad de garantizar, como les decía, la seguridad jurídica preventiva. A ver, estas tareas de configuración, porque tiene que dar forma a la voluntad de las partes, ¿ya? Porque el notario tiene que escuchar lo que las partes quieren hacer y darle la forma legal más adecuada a sus pretensiones, ¿ya? A ver, por ejemplo, si la persona viene y nos dice, doctorita, lo que yo quiero es darle en venta a mi hija, ¿ya? Ahora, yo soy persona de la tercera edad, mi hija está casada. ¿Qué sería lo más aconsejable, colegas? ¡Ay, caramba! Persona de la tercera edad, hija casada, hacer una compra-venta pura y simple, súper peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser que al día siguiente la hija bote a la mamá de la casa y la mamá se quede en la calle. Porque puede ser que a los 5 días o 10 años del matrimonio el marido se divorcie y como este es un bien ganancial por sustitución, el marido pida la mitad del inmueble. Entonces, ¿cuál será el consejo en caso que la señora tenga solamente esa hija? Anticipo de legítima con reserva de usufructo. Entonces, ahí estamos dando forma legal, estamos configurando lo que la señora quiere hacer, pero de la mejor manera para resguardar también sus intereses. Legalización, ¿qué implica esto? Es configurar esa voluntad de las partes, darle la forma legal más adecuada dentro del principio de tipicidad legal que existe en materia jurídica. Es decir, que tampoco nos podemos inventar un contrato, ¿no? Tenemos que darle la forma legal de un contrato establecido dentro de, en este caso, el Código Civil. Legitimación, es decir, que la persona que pide el servicio notarial sea una persona que tiene la legitimidad activa de pedir el servicio notarial, es decir, tenga el derecho de pedir el servicio notarial, porque si la señora no es propietaria, ¿puede dar anticipo de legitimar? No, pues. Muchas veces vienen las señoras y dicen, doctora, soy dueña, sí, traiga el folio real, pero doctora, soy dueña, mamita, trae tu folio real. O sea, eso ya no está sujeto a discusión. Sí o sí tienes que traer tu folio real. Trae su folio real, resulta que el inmueble está a nombre de sus papás y que ella no ha puesto su nombre. ¿Puede transferir? No puede, porque existe el principio de tracto sucesivo en derechos reales. Transfiere el titular del último asiento de titularidad del folio real. La única forma de
no aplicar el principio de tractos sucesivos con las ventas judiciales, ¿ya? Entonces, en este caso, la señora no tiene la legitimación para hacer eso. Y aunque nos diga, igual yo era la única heredera, igual, pero doctora, no seas maldita, por favor, te ruego. No, no puedes, ¿ya? Entonces, es ahí que el notario tiene que hacer el control de legalidad también y estudio de títulos. El estudio de títulos es lo que les acabo de decir, leer el documento, leer el folio real. Y decir, no puedes. Otra cosa, por ejemplo, ya la señora tiene un préstamo en el banco y quiere hacer el anticipo de legítima, peor no va a poder hacer, porque ahí en última instancia tendría que obtener el consentimiento del banco para que el banco acepte ese anticipo de legítima y se arrastre un asiento B de restricción a el nuevo propietario. Y por más que el nuevo propietario quiera, la institución financiera no va a querer. ¿Por qué? Porque cuando das un préstamo a alguien, es que ese alguien tiene capacidad económica para pagar. Porque evidentemente, si bien garantiza la casa el cumplimiento de la obligación, pero también el deudor tiene que demostrar solvencia económica que le permita que el banco tenga la certeza de que esa persona va a seguir pagando lo que, o las cuotas del banco, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo es la tarea tan delicada que hace el notario, ¿ya? De configuración, de legalización, de legitimación, el control de legalidad, de estudios de títulos. Todo eso lo hacemos ¿para qué? No para perder el tiempo, no porque no tengamos nada que hacer y nos guste charlar con la gente, no. Para evitar litigios y para garantizar la paz social. Siempre les digo eso hasta el cansancio. El notario de fe pública, a través de su accionar, tiene que garantizar la paz social. No puede provocar por el incumplimiento de alguna disposición legal, porque se le ha ido, no ha leído bien, etcétera, litigios, ¿ya? Y generar, obviamente, controversias legales. Muy bien. Bueno, ya son las 9:25 ya. ¿Les parece que quedemos hasta aquí, por favor? Yo soy realmente un poco delicada, entonces ya se me hace un poquito pesado continuar. Ya hemos compensado la media hora que he tenido retraso. Entonces, colegas, hasta aquí, a ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quiera que se les aclare, colegas. Sí, doctora, una consulta, por favor. Díganme. En cuanto a lo mencionado en el artículo 45, dentro de los documentos que forman documentos protocolares, obviamente habla de las certificaciones de firmas y rúbricas. Uh-huh. Mi consulta es, en los documentos extraprotocolares habla de las certificaciones. ¿A qué se refiere esas certificaciones, doctora, por favor? Ya, estimada doctora, certificación de firmas como parte del documento protocolar es un documento que reconoce la firma del usuario en documentos privados o en minutas que tengan la cláusula de conversión, siempre y cuando no hagan referencia a documentos formales. Mediante una certificación de firmas, doctora, que es lo que se conocía como reconocimiento de firmas, ya podemos elevar a instrumento público un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de trabajo, sin ningún problema, ¿ya? Bastará que, por ejemplo, en el contrato de comodato, el propietario demuestre derecho propietario con folio real y con eso se preste el servicio. Ese es la certificación de firmas es una especie de un formulario, ¿ya? Donde el usuario coloca la firma y la huella digital, más nada. En tanto que las certificaciones, como parte de los documentos extraprotocolares, son documentos en los cuales el notario va a certificar documentos, ¿ya? Que por su naturaleza no pertenecen a documento protocolar. Mediante una certificación, doctora, los notarios certificamos las firmas de los usuarios en cartas, lo que antes se conocía como carta notariada. Ahora, el sistema Simplu ha conglomerado, ¿ya? ¿Qué servicios notariales, que antes nosotros lo hacíamos de forma separada, ahora el sistema Simplu las ha reunido en las famosas certificaciones? Cartas notariadas, copia legalizada,
certificado de vivencia y acta de apertura del libro de actas forman parte de las certificaciones. Nosotros hemos reclamado, hemos dicho cómo es posible, esto está mal, pero lastimosamente hay mentes brillantes que no entienden. Y ahora prestamos el servicio de esa manera. Entonces, una certificación, y también las certificaciones de reproducción. Una certificación, entonces, estimada doctora, puede comprender el servicio de notariar una carta, que ahora la hacemos por certificación. Antes, el notario, lo único que hacía en las cartas notariadas, por ejemplo, era poner el sello. Excelente y maravilloso. Ahora no, porque el notario tiene que ingresar el documento al sistema Simplu, ¿ya? Y más o menos va el tenor, para que usted me entienda, ¿ya? Viene la introducción. En la ciudad de La Paz, Estado Nacional de Bolivia, horas 9, compareció ante mí la señora Juana Quispe Condori. Todas las generales de ley, a quien identificar doy fe. ¿Ya? Y aquí obviamente esto es de libre redacción. Yo redacto de esta forma. La cual, de forma libre y voluntaria, sin que media presión ni vicio del consentimiento alguno y actuando bajo el principio de autonomía de la voluntad, solicita notariar una carta, ¿ya? Suscrita por, obviamente tiene que ser suscrita por quien solicita el servicio, ¿ya? De fecha tantos, dirigida a, lo más usual con mi oficina que de cerca a la Contraloría, yo hago bajas de declaraciones juradas cuando ha habido error, ¿ya? Entonces, digo, la cual solicita notariar una carta dirigida a la Contraloría, suscrita por fulana de tal, de fecha tantos, en la cual solicita dar de baja su declaración. Listo. Imprimimos esa certificación, doctora. El usuario firma, pone la huella digital y una copia de esa certificación se queda para archivo y otra para el usuario. Ese es un servicio como documento extraprotocolar. Esa es una certificación de carta notariada, ¿ya? Otro ejemplo, certificación de apertura de libro de actas, ¿ya? Antes, ¿qué hacíamos? Sellábamos el libro y estos libros de actas tienen ya su acta, ¿ya? En la que hay espacios que llenar. En la ciudad de La Paz. El día vacío, nosotros ponemos el día. Del mes, ponemos el mes. Del año, tantos. Yo, vacío, pongo mi nombre. Notario de fe pública, no más. Realizo la apertura del libro, número tantos. Y llenábamos y entregábamos al usuario el libro. Ahora no, porque hacemos igual una certificación. Entonces, en las certificaciones siempre va el apersonamiento del usuario. ¿No ve? Y ya en la segunda parte cambia la redacción. Entonces, la cual, dirá, en caso de que una dama solicite el servicio, la cual solicita bajo el principio de autonomía de la voluntad de forma libre y consentida, se procede a la apertura del libro de actas número 1 de la Sociedad Responsable Limitada Biomédica, correspondiente a la gestión 2023, libro de actas que consta de 200 hojas, de lo que doy fe. Imprimo la certificación, entrego una al usuario para que le apegue en el libro de actas y me quedo con otro ejemplar para mí. Ya, otro ejemplo de certificación como documento extraprotocolar. Otro caso de certificación es las copias legalizadas, ¿ya? Cuando hablo de copias legalizadas, no hablo de fotocopia legalizada, que es otra cosa. Hablo de copia legalizada como documento extraprotocolar, que implica que el usuario nos presenta un acta, por ejemplo, de asamblea extraordinaria de socios, nos presenta un libro de actas y quiere que nosotros hagamos una copia legalizada de esos documentos. ¿Qué implica? No, tú no vas a poner el sello a la fotocopia y le vas a entregar, ya está legalizado, no. ¿Por qué? Porque tú solamente puedes legalizar documentos cuyo original están en tu archivo y esos documentos no están en tu archivo en original. Entonces, ¿qué haces? Te presenta el acta y tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, en la ciudad de La Paz, Estado Nacional de Bolivia, horas tanto se apersonó Chayán, con todos sus generales de ley de Chayán, quien en su calidad de socio de la Sociedad Responsable Limitada Biomédica solicita realizar la copia legalizada del acta de Asamblea Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 3 de julio del año 2022, la cual se encuentra suscrita por los intervinientes, quedando una copia para archivo.
documento que transcrito literalmente es del tenor siguiente y tú transcribes el documento. Y entregas una copia de este documento, de esa certificación al usuario, se queda una copia para tu archivo adjunta de ese documento del acta, por ejemplo. Otro caso, certificado de vivencia, que forma parte ahora de las certificaciones. Los certificados de vivencia se presentan, me atrevería a decir, y si me equivoco alguien me corrige, únicamente en las AFPs. Las AFPs piden un certificado de vivencia con vigencia de 3 meses porque es trimestral, para evitar que los viejitos que hayan fallecido y sus apoderados, o mejor dicho, los apoderados de esos viejitos que han fallecido, puedan seguir cobrando indebidamente sus rentas, ¿ya? Y como no se les ocurre la idea brillante de hacer un cruce de datos con Ceresi, piden el certificado de vivencia. Entonces, en la ciudad de La Paz se apersonó la señora o el señor Kevin Costa, todos sus generales de ley, ¿ya? Quien me solicita extender un certificado de vivencia, ¿ya? A fines de ser presentado en la AFP, documento mediante el cual yo doy fe sobre la vivencia de esta persona a ser aplicada en los meses de mayo, junio y julio, por ejemplo. Entonces, esa es la forma, doctora, cómo se redacta una certificación. Entonces, cuando a usted le pregunten en el examen, ¿qué es una certificación como documento o cuántas, puede ser esto, si me ocurre, mira, ahorita una pregunta así, ¿cuántas certificaciones como documento extraprotocolar existirán? Ustedes ya, cancheros, dirán, carta notariada, apertura de libros, hemos dicho copia legalizada, certificado de reproducción y certificado de vivencia. Otra pregunta al revés. ¿Una carta notariada es un documento extraprotocolar ahora en el Simplu dentro de certificación? Sí. ¿Falso o verdadero? Les pueden preguntar. Verdadero es. Una copia, ojo, copia legalizada, no fotocopia legalizada, que es otra cosa. Una copia legalizada, ¿es una certificación extraprotocolar? Verdadero, sí. Entonces, ven la diferencia entre certificación de firmas como documento extraprotocolar y certificación como tal. Mañana le voy a pedir al licenciado que me haga recuerdo a eso de las 6 para que yo les traiga y les muestre en imágenes. Obviamente no les puedo dar en físico, pero les voy a mostrar en el examen en imágenes un ejemplo de certificación de firmas y un ejemplo de certificación como documento extraprotocolar. Pero muy buena su pregunta, doctora, y realmente, ¿saben? Puede llegar a generar confusión. Miren, si hasta ahorita, si notarios que han estado años en el servicio notarial, ya no prestan del servicio de carta notariada porque no lo encuentran en el sentido legal de certificar una carta mediante el servicio de certificación como tal. Pero lastimosamente tenemos que hacerlos. Creo que yo he empezado, creo que soy una de las primeras en hacer esto porque, como les digo, yo estoy cerca de la Contraloría, entonces mal que bien, y no es porque yo tenga monopolio con la Contraloría, mal que bien el que no cae resbala por estas famosas bajas de declaraciones, ¿no? Pero eso más o menos es la diferencia, doctora. ¿Está bien entendido? Sí, muchísimas gracias, doctora. Va a disculpar que sea tan preguntona, pero tengo otra duda y sé que está muy cansada. No, en cuanto a las actas protocolares, o sea, es parecido, ¿no? La diferencia con las actas notariales, si es Ya. que es posible, por favor. Sí, sí, doctora. Acta protocolar es o forma parte de los documentos protocolares, ¿ya? Y la acta de verificación o notoriedad forman parte de los documentos extraprotocolares. Una y otra son servicios totalmente distintos. ¿Por qué? Porque las actas de protocolización, como le decía, estimada doctora, lo que van a hacer es incorporar al protocolo documentos públicos o privados con la finalidad de obtener segundos traslados, evitar su pérdida o darle fecha cierta a un documento, ¿ya? Entonces, en un acta protocolar, usted, ¿qué es lo que va a hacer como notario? Va a protocolizar un testimonio judicial, va a protocolizar un documento privado, ¿ya?
pero el cual tendría que tener la certificación de firmas. Ahí va pues la contradicción con lo que dice el artículo 70 del Decreto Supremo 2189. Pero para no confundirnos, entonces va a protocolizar usted un testimonio judicial, va a protocolizar usted un poder dado en el extranjero. Entonces, la diferencia fundamental va a ser que estos documentos no dice propiamente acta protocolar, no, sino que, doctorita, ¿usted cómo se va a dar cuenta que esto es un acta protocolar cuando en la suma hemos dicho, diga, protocolización de? Si usted ve protocolización de, dicho en cristiano, es un acta protocolar que forma parte de la escritura pública, ¿ya? Pero en un acta de notoriedad, doctora, como documento extra protocolar, lo que el notario es que va a dar fe de lo que ve y percibe por sus sentidos, ¿ya? En un documento o en un acta extra protocolar, en un acta de notoriedad, ¿ya? El notario, por ejemplo, difícilmente va a transcribir un documento, va a decir, doy fe de haber tenido en presencia mía, por ejemplo, un contrato de compra-venta, el cual procedo a transcribir como un acta extra protocolar. Es imposible, no se puede. En el acta extra protocolar, ¿qué tendrá que decir el notario? En la ciudad de Paz, Estado Portugal de Bolivia, yo, notario de Fe Pública 91, Magda Cordero Lobatón, a solicitud de Chayán, me constituyo en la calle, a ver, donde yo vivo, avenida 20 de octubre, número tantos, entre Campos y Pinilla. A objeto de verificar, a ver, ¿qué cosa? La existencia de un, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? A objeto de verificar que el inmueble perteneciente a la solicitante no cuenta con el servicio de electricidad, por ejemplo, o que no tiene medidores de luz, o que no cuenta con servicio de agua potable, ¿ya? Entonces, ¿se me pide ese servicio? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, lo puedo hacer. En ese caso, ¿qué estoy dando fe, doctora? No estoy dando fe de un documento, estoy dando fe de hechos que estoy percibiendo por mis sentidos, porque yo digo, yo he visto, yo he entrado para empezar a la casa de la doctora Cordero, he entrado a su casa, después he abierto las llaves de paso, he abierto el grifo de los baños, baño de visita, baño de empleada, baño del parrillero, baño baños superiores, baños inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. En la casa que yo vivo hay 6 baños, por ejemplo. Baño arriba, baño abajo, la pila, hay casi 5 pilas. Entonces, pila aquí, y no hay agua. Yo verifico y doy fe de que no hay agua. Entonces, de lo que doy fe, querida doctora, es de lo que yo estoy viendo por mis sentidos, de lo que estoy oyendo, escuchando, percibiendo. Y eso lo registro en mi acta y de preferencia tendría que estar firmada por las partes intervinientes. Otra diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en mi caso, ya? Y me piden dar fe de una asamblea extraordinaria de socios de una cooperativa, ¿ya? ¿Quiénes piden mis servicios? Son el comité de administración y el comité de vigilancia. Perfecto, están acreditados, legitimados. Pido mi cartita para demostrar el principio de, ay Dios mío, de rogación. El lugar, el día y el lugar voy, más bien que me acompañe mi esposo, porque si no me mataban, ya no la contaba, y para algunas cosas es bueno y por otras es malo, ya un carácter terrible y horrible tiene el señor. Entonces, bueno, pero esa ocasión realmente me ha salvado y de algo tal vez fatal. Entonces llevamos a cabo la reunión y empiezan ahí las peleas, y a raíz de eso yo ya nunca más voy a asambleas. Empiezan las peleas, los gritos, y la finalidad era de dar una rendición de cuentas del manejo económico y de hablar sobre los procesos judiciales de las carteras pendientes de pago que tenía la cooperativa. Pero se le ocurre al presidente que en un punto como extraordinario de la asamblea se haga o se apruebe su incremento de sueldo. Ahí casi lo matan a él, casi me matan a mí, porque pensaban que yo estaba de acuerdo con eso, que había ya toda una conspiración, ¿ya? Entonces
se suspende la reunión, casi que llamamos a la policía, secuestrados ahí mi persona y los funcionarios de la ASFI, porque en las cooperativas, en las actas de asamblea tienen que estar funcionarios de la ASFI. Bueno, mi esposo con un grito ha puesto a todos en su lugar y hemos podido salir ahí como hemos podido, ¿ya? Pero ¿cuál ha sido el problema? Yo elaboro el acta, ya que realmente me ha llevado 2 semanas elaborarla, mañana, tarde y noche, en transcribir todo el griterío, transcribir y entender todo lo que la gente decía. Cuando ya saliste el acta, convoco a los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia para que firmen. Sorpresa, el presidente no quería firmar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede perfeccionar esta acta? Sí se puede. Lo que no ocurriría con un documento protocolar, con un acta, por ejemplo, de protocolización. Imagínense que yo protocolizo el poder del exterior. Viene el usuario y me dice, no, doctora, ya no quiero. ¿Puedo perfeccionar ese documento? No, porque ha habido una afectación de la voluntad. Lo que no ocurre en las actas extraprotocolares, querida doctora, ¿por qué? Porque ahí el notario no es que va a dar gusto al usuario y a mí que me decía ese sujeto, ya me decía, doctora, yo le estoy pagando, usted tiene que hacer lo que yo diga. ¿Cómo? Le dice, alto, usted no me está pagando con su dinero, usted me está pagando con el dinero de la cooperativa. Yo tengo que dar fe de lo que he escuchado, he percibido y he visto por mis sentidos. Y claramente aquí la gente no está de acuerdo en que usted se sube el sueldo, porque él quería que yo a toda cosa ponga de que eso se había aprobado en asamblea, ¿no? Entonces, colegas, ahí ha habido la negativa rotunda de firmar. Entonces, en ese caso, ¿se puede perfeccionar el acta? Sí. ¿Se puede entregar el acta aún sin la firma de ninguno de los intervinientes? Sí, porque el notario tendrá que también registrar de que una vez que se ha llevado a cabo el acto y que se ha transcrito el acta como tal, el usuario se ha negado a firmar, porque muchas veces el resultado de las actas de notoriedad o de verificación son contrarias a los intereses de quien solicita el servicio. Entonces, para evitar inclusive problemas, es por eso que siempre cuando se le solicite el servicio de un acta de verificación o de notoriedad, colegas, pidan una carta, porque si no es capaz de los sinvergüenzas, es decir, no, es que la doctora se va a meter de loca, nadie la ha contratado, ¿no ve? Entonces, siempre como dice la doctorita, ay caramba, se me ha olvidado el nombre, Echinea, creo que es una doctora brillante cubana que vive en Bolivia, que es experta en derecho notarial, dice, siempre las actas tienen que ser rogadas, que implica que tienen que siempre haber la solicitud del usuario mediante una carta para acreditar de que el servicio notarial nunca puede ser de oficio, colegas, nunca, eso puede ser pregunta de examen, el servicio notarial nunca, por eso es que el servicio notarial no se ofrece, no se comercializa, ya, yo veo siempre en las redes sociales, ay, Dios mío, por ejemplo, en mi caso, lo único que publicito en las redes sociales es mis cursos, por ejemplo. Ya, mis cursos, porque hay gente que le gusta asistir a mis cursos. Ya, después, yo soy muy creyente, soy católica, apostólica y romana. Ya, soy bien creyente de San Judas Tadeo, por si acaso. Entonces, siempre publico eso. Pero después, publicar o publicitar mis servicios, no. Sí lo hice cuando, y no por publicitar el servicio como tal, sino en época de pandemia había un rote de notarios, la Dignoplus sacaba una lista de notarios que teníamos que prestar el servicio y la Dignoplus nos exhortó a que nosotros publicitemos en las redes sociales qué hora o qué día, mejor dicho, nosotros íbamos a prestar el servicio, porque no podíamos prestarlo todos los días. Ahí sí, pero después no, porque como les digo, el servicio notarial no se comercializa, no se ofrece, ojo. Si a ustedes les preguntan en el examen, ¿usted puede ofrecer y comercializar su servicio notarial? No, señor, el servicio es rogado. Yo no puedo ir a ofrecer a la calle, como veo, ¿no? Vienen aquí a mi oficina con notitas, que manda el regimiento tantos a la notaría número tantos. No, no podemos hacer eso. La persona que viene a nuestra oficina es porque entra con sus pies, piensa con su cabeza y ve y desea que nosotros le prestemos el servicio. Pero básicamente, doctora, esa es la diferencia. ¿Ha entendido? Sí, doctora, muchísimas gracias. No, ¿de qué, doctora? Un placer. ¿Algo más, colegas? ¿O ya nos despedimos? Ay, pues realmente estoy con dolor de cabeza, estimados. Creo que me va a dar resfrío. Doctorita, muchas gracias. Mañana nos explica más. Está muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, queridos colegas. Mañana les prometo ya, Dios quiera que ya sea un poquito sus mejor. conocimientos. Sí, gracias, colegas. Miren, Dios quiera que sea un poquito mejor. Realmente esta semana ha sido, ay, de terror por también situaciones personales que tengo en este momento y a veces todo se reúne y ya el cuerpo nos pasa factura, ¿no? Pero mañana, colegas, con todo gusto, y como siempre les digo, colegas, independientemente de que acabe este curso, les digo con todo el amor y cariño, lo que necesiten, dudas, consultas, siempre las puertas de mi oficina están abiertas, mi celular prendido, obviamente siempre, recalcando el carácter de mi esposo, en horarios obviamente pertinentes. Hasta las 8 de la noche, con el mayor de los gustos, llámenme, les explico todo lo que necesiten. Y con la bendición de Dios, colegas, Dios mediante, mañana a las 7:30 nos vemos, ¿ya? Gracias, queridos colegas, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, doctora. Muchas doctora. gracias. Hasta mañana. Una Gracias, excelente exposición, doctora. gracias, doctores, gracias, bendiciones, muchas gracias. Buenas Luego. noches, doctora. Gracias. Queridos doctores. Mañana, por favor, con el mismo link ingresan, por favor,